Seguimos en Telenoche y volvemos a hablar de la guerra en Ucrania y de Teddy, este soldado uruguayo que se encuentra justamente combatiendo junto al ejército local. ¿Usted sabe cuánto gana un combatiente que defiende a Ucrania? ¿Usted sabe cómo se alimentan, cómo descansan esos soldados mientras están en la zona de combate? Lo explicamos en esta parte del informe con el que comenzamos Telenoche. También está un poco, a mi entender, la parte moral, es decir, ¿por qué apoyar un bando y al otro no? Bueno, ahí está más libre al criterio de cada uno, creo. Yo creo que en esta guerra hay un invasor y un agresor y un agredido. Por eso es que decidí apoyar a Ucrania. También desde un principio, cuando vimos que de la manera que Ucrania pelea frente a Rusia, también es como que yo creo que conmovió un poco a todo el mundo, a mí especialmente, ver cómo muchas personas sin experiencia o sin mucha capacidad, sin mucho material, daban pelea a un ejército al que supuestamente era el segundo ejército del mundo. Para Teddy, ese esfuerzo de la población fue lo que motivó a soldados experientes de todo el mundo a sumarse al ejército ucraniano. El uruguayo asegura que en su caso, la paga no fue determinante a la hora de empuñar un arma y enfrentar a Rusia. Yo creo que no hay salario suficiente, no hay una paga suficiente como para ofrecer tu vida. Entonces bueno, sí, hay un salario, obviamente, hay una paga, pero yo creo que no es la motivación. Si fuese eso, estaría haciendo cualquier otra cosa diferente. Si bien puede ser que haya gente que viene por el salario, sí, por la paga, porque vienen personas de todo el mundo, hay cierto dinero que en otras partes del mundo rinden mucho más que para nosotros, todo así yo creo que... Teddy nos brinda un estimativo de lo que gana un soldado que pertenece a la Legión Internacional defendiendo a Ucrania. Hay dos pagas distintas, una para cuando se está en combate y otra para cuando se está en la retaguardia. Cuando se está en Kiev, la capital, por ejemplo, cuando se está entrenando, realizando tareas administrativas, ahí se gana $1.200 por mes. Cuando se está en combate, ganan entre $3.800 y $4.000. Eso es lo que gana mensualmente un militar en Ucrania. Sin embargo, como no está en el mes entero en el frente de batalla, se hace un prorrateo. Se calcula los días que estuvo en el frente de batalla y los días que estuvo lejos de combate y después se le paga acorde a la función que cumplió los distintos días del mes. Por otra parte, consultamos a Teddy por el abastecimiento de alimentos y el hospedaje en Ucrania. En Bakhmut tenemos, lo que sería el abastecimiento, tendríamos dos maneras, porque tenemos una casa segura un poco afuera de Bakhmut, que ahí recibimos muy buena comida, es preparada en el momento, una cocina normal, común y corriente, y durante las operaciones recibimos lo que son las raciones de combate que usa el ejército americano, que son unos paquetes para consumir en 24 horas, y son muy buenos, te podría decir. Teddy nos brinda su testimonio desde una zona segura, en la habitación de un edificio al que se trasladó específicamente para la entrevista con Telenoche. Prefiere no revelar su ubicación por cuestiones de seguridad y explica que la conexión a internet no es buena y que los cortes de energía eléctrica son comunes. Sin embargo, en lugares como Kiev se accede a todo tipo de productos y el funcionamiento de la ciudad es casi normal. La mayor parte del tiempo en Kiev, uno hasta se puede olvidar que está en guerra, sinceramente. Las mayores adversidades que uno tiene en Kiev son los cortes de luz, los cortes de agua, pero los cortes de luz están programados, ya hay como un calendario de cortes de luz y la gente acá ya se acostumbró, más o menos ya sabe que le toca tal hora, tantas horas de corte. Lo que es acceder a productos, alimentos, lo que sea, es totalmente normal. Sin duda hay tareas a las que ponerle un precio es muy difícil. Ahora me sorprendió muchísimo el salario que reciben. Es bajísimo. Sí, uno pensaría que por ir a arriesgar la vida se
pagarían muchísimo más, pero bueno, es lo que pagan estamos hablando los combatientes que llegan específicamente a defender a Ucrania. Ahí hay un punto importante en la charla que tuviste con Teddy y Emi, y es que él no es mercenario, es combatiente. ¿Cuál es la diferencia? Claro, ahí me explicaron la diferencia. Lo que pasa es que él pertenece de cierta forma al ejército ucraniano. Sí. Entonces, mercenarios son los que contratan las empresas privadas y van a participar en conflictos de este tipo. Claro. Por lo tanto, ellos no se ajustan a las normativas que establecen los ejércitos y además los organismos internacionales. Teddy, por ejemplo, me contaba que previo a comenzar el entrenamiento tuvo que pasar por una serie de conocimiento y estudios de cómo es la normativa ucraniana, de las normativas a nivel internacional, para poder estar dentro de una guerra. Ahora en minutos vamos a destacar algunas de las cuestiones que vivió, como intercambio de prisioneros, entre otras cosas, que se cumplen la normativa internacional para los conflictos bélicos de este tipo. Un mercenario generalmente no respeta ese tipo de cosas y está contratado por una empresa privada. Bien, quedó clarísima la diferencia. En este tramo, Emi, Teddy cuenta cuál es la situación actual de la guerra, ¿no? Y está bueno tenerlo en primera persona con alguien que está ahí en el frente de batalla, para también muchas veces desde acá nos suena lejano. Informamos todos los días de cómo viene la guerra, pero a través de agencias internacionales, de medios internacionales. Bueno, acá tenemos la visión de un uruguayo de cómo está hoy la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania. Durante el invierno la guerra se vuelve más lenta, dijo Teddy. Además indicó los problemas sociales por los que atraviesa Rusia, con muchas personas negándose a ir al enfrentamiento. Muchísimos rusos que se rinden, otros que prefieren ir a la cárcel antes que ir a la guerra. Mientras que los ucranianos que veo por acá, por ejemplo, mientras estoy teniendo vida normal en Kiev, gente que se lamenta tener 17 años y no poder estar en el ejército, y están deseando esperar cumplir la mayoría de edad para ir al frente. Otra de las cosas con las que lidian los soldados en Ucrania son las condiciones climáticas. Es muy importante, ¿no? Usamos normalmente los guantes tácticos, que con esos guantes serían los que usamos el armamento y lo que sea. Pero al tener que lidiar con el frío al mismo tiempo, tenés que ponerte otra cosa, porque los guantes de esquí le llamamos nosotros, porque te congelás y perdés, no es broma, perdés un dedo igual ahí congelado. Y bueno, al mismo tiempo que estamos en contacto con el enemigo, bueno, quitarte esos guantes, tomar el armamento, configurar el sistema de visión nocturna, porque yo estaba usando el de visión térmica, que no es lo mismo, y no sirve para disparar el de visión térmica. Tener que pasar al visor nocturno para poder abrir fuego, fue toda una locura. Yo me imaginaba algo más gradual, algo, bueno, un periodo de adaptación, algo, no. Tuvimos el entrenamiento, bueno, ahora estás en el combate. Listo. Tremendo. Sin lugar a dudas, ir a la guerra en Ucrania o Rusia en invierno no es una cuestión muy fácil, lo decía él. Más se complejidad a lo ya complejo. Totalmente. Además conoció la nieve en esas circunstancias, ¿no? Ya directamente entrenado. Emi, decías hoy, y hay un punto que es bien interesante del relato de Teddy, y es cómo se da el intercambio de prisioneros. Eso que por ahí vemos en las películas, y cada una tiene lo suyo, pero acá él te relata exactamente cómo se hace y cómo se cumple a rajatabla, no sé si todos los días. Le llamó la atención a él y me llamó la atención a mí de la forma en la cual me lo contaba. Un día estaban en Bakhmut en una situación compleja, y allí en particular, en un momento se establece a las 11:45 de la mañana, va a haber un intercambio de prisioneros, por lo tanto hay un alto al fuego hasta las 13 horas. Y quedaron todos pendientes, él nuevo por supuesto dentro de lo que es la guerra, algunos de sus compañeros también, y a las 11:45 hubo un absoluto alto del fuego, hubo un intercambio de prisioneros, se encontraron en el medio del campo de batalla, tremendo. Cada uno se dio a lo suyo, y ahí hay una particularidad, que van muchos de los propios combatientes con celular y van grabando desde el lugar donde se hace el intercambio de prisioneros. ¿Por qué hacen? Después esas imágenes, al retornar a su lugar seguro, ¿o no? Se la dan a los francotiradores. Entonces los propios francotiradores... O sea, entregan, pero también sacan información. Sacan información que después es utilizada en el combate entre ellos mismos, que fue parte de lo que me explicaba. Tremendo. Eso que sucedió fue en Bakhmut,
Y fue en Bakhmut donde él vivió una de las situaciones más complejas. Esto se dio unos días después del ataque que nosotros comentamos al principio. Bakhmut era la primera ciudad donde él comienza, una de las ciudades que fue epicentro de la guerra, que la veíamos, estaba bien al este de Ucrania contra Rusia, ¿no? Cerquita de territorio ruso. Exactamente. Y él allí va a una zona en particular con su equipo a realizar una misión y quedan entre fuego cruzado, tienen que ir de cierta forma a ayudar a un equipo bielorruso que estaba justamente defendiendo Ucrania. Este equipo bielorruso había sufrido 2 bajas, 2 de sus militares habían fallecido, había 5 heridos, una situación sumamente compleja. Tuvieron que resistir durante 36 horas y aquí se da una situación particular. Teddy tiene que correr porque se quedan sin agua, sin visión nocturna, es que 36 horas. Sin municiones. Por lo tanto, tiene que cruzar el campo de batalla en medio de una lluvia de proyectiles. Bueno, la pregunta es cómo enfrenta el miedo, cómo procesa todo ese tipo de situaciones, y esto es lo que nos contaba. Nos aproximamos por el mismo camino y ahí comenzamos a recibir fuego. Nuestro vehículo comienza a recibir fuego de los rusos. Ahí la gran suerte que tuvimos es que el que nos empezó a tirar pudo haber esperado que nosotros deteníamos el vehículo, comenzamos a bajar, confiados que estamos en zona amiga, como nos pasó el día anterior, y comenzamos a bajar el equipo, las mochilas, los cohetes, lo que sea. Y si él esperaba eso, era un desastre, pero no, por suerte tiró mientras estábamos en movimiento, simplemente el vehículo aceleró más, tomó cubierto, nos bajamos, nos volvimos a cubrir. Después tuvieron que brindar apoyo a un contingente bielorruso que también está defendiendo a Ucrania. Ese equipo había sufrido la muerte de 2 combatientes y tenía 5 heridos. No estaba logrando sostener la posición. El equipo de Teddy los suplantó y soportó todo lo necesario, pero el uruguayo tuvo que correr a lo largo de campo abierto en una lluvia de proyectiles porque se estaban quedando sin agua y sin municiones. El soldado explicó cómo se sobrelleva el miedo en una situación de guerra. Mientras que uno lo está haciendo, mientras uno está corriendo y cae en tiros, granadas, lo que sea, no piensa. Lo único que hace es mirar para adelante. Lo único que yo pensé en ese momento era no tropezar nada. Porque imagínate cómo es una zona de guerra, llena de escombros, pozos. Lo único que pensé es correr a toda la capacidad que tenga sin tropezarme. Y pensaba, si me caigo acá, estoy muerto. Nada más. Y uno sabe lo que es la tensión, digamos, los nervios, la adrenalina de cuando alguien le dispara. Pero el fuego de artillería es algo completamente diferente, es otro fuego distinto. Cada vez que cae el fuego de artillería, uno le tiembla todo el cuerpo, se pierde la orientación bastante fácil y tiene una conducta bastante instintiva, a menos que esté bien entrenado. Y bueno, yo creo que eso es lo que nos mantiene a salvo por ahora, el entrenamiento y no dejarse guiar por el miedo. Si me caigo me muero, me quedé con esa frase, ¿no? Es una milésima de segundo y tu vida termina. Pero además el impacto del fuego de artillería que decía él, Claro. las bombas, las explosiones, lo que genera inmediatamente y cómo tener que controlar el instinto de tirarse al piso y arrollarse, que es lo primero que le nacería a cualquier persona. Totalmente. Emi, estuviste en contacto con Teddy, pero ¿cómo es? Porque él también hablaba de la comunicación y internet y demás. ¿Cómo es su contacto con su familia, con sus allegados, con sus amigos acá en Uruguay? Hay varias perlas que surgen justamente de este siguiente tape en el cual él cuenta un poco cómo fue el vínculo con su familia antes de tomar la determinación. No quiero ni saber de eso. Cómo les avisó a su familia y a sus amigos que se iba a la guerra en Ucrania. Pero además cuenta un poquito cómo es la comunicación con ellos y además si vuelve o no a Uruguay. ¿Y cómo vuelve? Porque es difícil esa, ¿no? A veces te vas un par de meses de viaje nomás, los viajes de arquitectura, economía, cuesta volver. Imagínate Sí. después de una guerra, ¿no? ¿Cómo la atención psicológica? ¿Tiene atención psicológica? ¿Allá? Sí, no. No creo. Acá... Lo que sí, desde acá, varios colegas le estaban pidiendo por la experiencia que estaba generando allá. ¿Sí? Que en Uruguay O sea, no hay estás experiencia en conflictos armados de esta magnitud y más contemporáneos. Una de las cosas en las cuales él se preparaba era para enfrentar drones, algo que no es común,
guerras ultracontemporáneas en las cuales claramente Claro, pelean contra... sí. otra cosa, cosa, mayor tecnología. Claro, y totalmente. demás. El soldado no les dijo directamente a sus padres que iría a pelear a Ucrania. Pero yo creo que de alguna forma sabían. Principalmente mi madre, o sea, y mis amigos más cercanos. Recuerdo, por ejemplo, en el batallón donde estaba, sabían que me estaba por ir. Te estás yendo, pero seguís preparando equipo militar. Y al mismo tiempo tenemos la guerra y sabemos que al principio de la guerra el presidente hizo ese llamado a los voluntarios extranjeros. Y conociéndome, yo creo que ya sospechaban, simplemente no querían asumirlo, no querían aceptar, digamos, como decir que me voy a la guerra, porque imagínate que ningún ser querido va a estar feliz con eso, pero de cierta forma ya lo sabían. Teddy no tiene previsto por el momento retornar a Uruguay. Por ahora lo que pienso es, tal vez me quede acá hasta el verano, o podría cambiar esos planes. La verdad es que no es algo que lo tengo establecido, me siento muy cómodo trabajando con este grupo, pero por ahora lo que pienso es el verano, acá el junio, julio, verano de Europa me refiero. Y después tal vez sí, volver a Uruguay, visitar familiares y probablemente volver acá. O sea que volverías de nuevo después a Ucrania. Sí, absolutamente, yo quiero continuar con esto. El soldado explicó por qué no recomienda a nadie realizar este tipo de experiencia. Y a todos les digo que no, lo primero que les digo que no, que es una decisión que tomé muy personal. Es más, no motivaría a nadie que venga porque sé que es un riesgo de vida real, que hoy te estoy contando esto y capaz que el mes que viene ya no es posible y me sentiría terrible si le pasa algo a alguien a quien yo le recomendé venir. Por eso no hay un... ¿Cómo te... Anteriormente me preguntabas por la remuneración económica y la motivación económica. Si alguien tuviese la necesidad económica tan grande, bueno, lo pensaría, pero ni siquiera de esa manera. Yo no le recomendaría a nadie venir para acá.